Hola amigos, bienvenidos a su canal Tecnocontrol. Es un gusto volverlos a tener aquí. No olviden suscribirse. Bueno amigos, comenzamos con el podcast. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast automatizado. El día de hoy quiero abordar un tema que por ahí varias gente me ha abordado y me ha dicho, me ha preguntado sobre qué me enfoco, a qué aprendo, qué veo, qué estudio. Bueno, eso este es para poder agarrar experiencia, y aquí lo que vamos a hablar es de la experiencia, ¿ok? Bueno, y vamos a hablarlo sobre el ámbito de la automatización y mantenimiento, control, instrumentación, etcétera. Es que de hecho hablar de automatización o hablar de mantenimiento o hablar de instrumentación, control, mecánica, neumática, hidráulica, pues es todo en uno solo, ¿no? Yo creo que la persona que se haga más versátil en manejar las diferentes ramas que se utilizan en la industria, pues es la que está mayor capacitada y que tiene mejor experiencia. Les voy a poner un ejemplo práctico con un poco de historia, ¿no? Bueno, en los principios de los ochentas, cuando recién llegaban máquinas automatizadas aquí en México con programadores lógicos y, ¿cómo se llama? Que no había gente capacitada para poder entender, manipular o ver de qué se trataba esos sistemas. ¿Por qué? Porque los primeros PLCs al final del día pues se tenían que programar y todos se tenían que programar. Y había algunos con terminales de programación, portátiles, manuales o computadoras específicas diseñadas para programar el tipo de PLC. Y el técnico requería, bueno, la persona que iba a programar requería ciertos conocimientos de computación básica y programación, y en aquellos entonces estamos hablando de sistemas de MS2, ¿ok? La posterior fue Windows, pero bueno, eso es lo que se tenía en ese sentido. Había muy poca gente, de por sí había muy poca introducción de la computadora en México, no estaba tan expandida como se hubiese querido, ¿ok? Y tampoco había mucha capacitación en las escuelas aún. Entonces fue un poco complicado el inicio de la gente que trabajó con esos sistemas, las primeras máquinas con PLCs, por decirlo así, o las primeras máquinas automatizadas. Eh, Vamos a decir, una máquina siempre estuvo automatizada, ¿no? ¿Por qué? Porque una máquina, vamos a hablar de una troqueladora, ¿no? Que da tantos ciclos y hace una pieza sobre una lámina, ¿no? Y da tantos ciclos por minuto. Aunque fuese control eléctrico, siempre estuvo automatizada la máquina, ¿no? Porque trabajaba en manual, trabajaba en continuo, trabajaba en paso a paso, etcétera, ¿no? Y tenías la posibilidad de controlar esa máquina como tú quisieras, pero el control se basaba prácticamente en control eléctrico, ¿ok? No estaba a base de PLCs, entonces podríamos decir que era un sistema automatizado, ¿no? Igual que, por ejemplo, una línea de producción con sistemas neumáticos que se llevaban en una secuencia automática, también era un sistema automatizado, ¿ok? Más bien el sistema automatizado, hablando sobre tales, ya existía desde hace mucho tiempo. Lo que fue el parteaguas fue la introducción de sistemas que utilizaban microprocesadores. Ese fue el parteaguas, ¿no? ¿Por qué? Porque sistemas de tableros eléctricos pues era muy complejo hacer una modificación, o si querías expandir más allá tu máquina, etcétera, pues era un dolor de cabeza. En cambio, la flexibilidad de los controles lógicos programables pues te dieron mucha opción a ser más versátil ese tipo de cambios, ¿no? Esas modificaciones, esas expansiones en las líneas de producción, esas modificaciones en la máquina. Pero ¿dónde estaba la gente que conocía esos sistemas? Realmente la gente que comenzó con esos sistemas fue la práctica, ¿no? Fue la gente que estuvo involucrado desde un inicio cuando llegaron esos equipos. Y bueno, solamente así se agarró experiencia, ¿ok? Hoy en día pues ya existen pues hasta carreras, ¿no? Carreras, por ejemplo, la más común es mecatrónica, que donde supone que deberías de abarcar todas las tecnologías que se utilizan en la industria para automatizar. Eso sería ¿cómo se llama? Una de las carreras supone más completas. Yo no conozco ¿cómo se llama? El plan de estudios de una carrera de mecatrónica, pero pues yo creo que deben de ver control, neumática, hidráulica, instrumentación, etcétera, todo, aunque sea poquito, pero bueno, que abarcara más. Este,
Pero pues anteriormente, pues las ingenierías eran ingeniería electrónica, ingeniería en comunicaciones electrónica, pues se dedicaba a todo lo que era infraestructura de comunicación, ¿no? Y la electrónica se basaba más en placas, en circuitos integrados y todo eso. La ingeniería eléctrica, pues obviamente a redes de distribución, etcétera. Entonces no había un campo enfocado, ¿cómo se llama? En la cuestión de la automatización, hasta mucho después. Pero lo que sí hubo, y bien a mal, de la gente que quiso aprender en las empresas, y aparte hubo otra, ¿cómo se llama? Otra escuela que, aunque muchos se burlan de ella, pero bueno, fue el parteaguas también para mandar gente capacitada a la industria para las nuevas tecnologías fue el CONALEP. ¿Ok? Esa, ¿cómo se llama? Ese colegio, pues al final formó técnicos muy capaces en poco tiempo, en 3 años, para entender tecnologías, ¿no? Basada en la técnica, no basada en la ingeniería, basada en la técnica, o sea, más práctico. ¿Qué hacer, no? Te enseñaban hidráulica, electricidad, neumática, electrónica y microprocesadores. Eso era lo que, por ejemplo, una carrera que yo recuerdo bien, electrónica industrial, instrumentación y control. Esa carrera enseñaban todas las facetas, ¿cómo se llama? De la electrónica, pero para la industria, por ejemplo, electrónica de potencia, electrónica digital, neumática, hidráulica, instalaciones eléctricas de control de maquinaria. No había PLCs, ¿no? Pero bueno, ese tipo de gente se fue agregando a la industria, que llevaba conocimientos sólidos, más un poco más teóricos, y cuando te enfrentabas a la industria con la cuestión práctica era más fácil de digerir el conocimiento, ¿ok? Pero también existía la gran mayoría, la gran base de trabajadores de mantenimiento, que ya tenían años trabajando y conocían prácticamente pues todo lo que le dolía a una máquina o le adolece a una máquina. ¿Okay? Y bueno, era gente muy, muy experimentada y muy capaz, y mucha de esa gente se hizo en la industria. Entrabas de ayudante general, pasabas ahí varios puestos, entrabas al del departamento de mantenimiento, parecías, ¿cómo se llama? Ayudante electricista, después electricista primero, segundo, tercero, y después te volvías un electricista especialista, que eras capaz ¿cómo se llama? De manejar cualquier tipo de máquina. Otra rama importante sobre la electricidad de mantenimiento, pues era la electrónica de potencia, bueno, la electricidad de potencia de alta tensión o mediana tensión, circuitos, por ejemplo, lo que era el centro de México, pues era de 23,000 volts, ¿no? Y pues gente que supiera manejar, darle mantenimiento a transformadores, subestaciones, eso pues no lo encuentras tan fácilmente. Eso tampoco te lo enseñan en la escuela al 100%, cómo hacer, ¿no? Cómo trabajar con estas líneas de mediana tensión. Entonces, esto se hace con la práctica. Bien, ahora regresando un poquito al tema de la automatización, todos aquellos que están estudiando ingenierías, que vayan al ramo de automatización, pues bueno, eh, yo creo y pienso que les enseñan una base suficiente para entender lo que son los controladores, entender lo que son servomotores, entender lo que es neumática, hidráulica, ¿ok? Pero entonces, ¿qué necesito hacer yo para poder decirlo, superar, o cómo se llama, o destacarme entre toda la demás gente? Porque una cosa que sí es bastante triste, y es la realidad, es que muchas escuelas y salen bastantes ingenieros por montones en diferentes carreras, que pues no vienen conocimientos sólidos suficientes para enfrentarse a la etapa laboral, ¿no? Sí, pues como les decía en el podcast anterior, nos enfrentamos a aceptar sueldos mediocres, a aceptar trabajos mediocres. ¿Por qué? Porque pues no tienes el conocimiento suficiente para poder exigir. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Pues no es suficiente con lo que te enseñan en la escuela. Tienes que investigar, tienes que salir adelante. La cuestión es qué es lo que debo de aprender, qué es lo que debo de estudiar. Pues todo va a depender del ramo que tú quieras desempeñarte. Por ejemplo, si vas para mantenimiento y tú quieres ser parte del staff de supervisores de mantenimiento, los que
dirigen mantenimiento, supervisores, líderes, gerentes de mantenimiento, pues lo que debes hacer es saber cómo se administra un taller de mantenimiento. Y otra de las cosas es, donde te encuentres, saber cómo funcionan tus equipos. Porque al ser tu supervisor, es que está bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo le diré? Distorsionado lo que es la supervisión. Muchos creen hoy en día que ser supervisor es agarrar y chicotear a la gente que tienes a cargo, ¿no? Se supone que si eres supervisor, ya no deberían decirlo. Oye, muchas compañías utilizan el mote de líder de mantenimiento, ¿no? ¿Cuál deberías de guiar tú a tu equipo para hacer, ¿cómo se llama? Llevarlos, cumplir los objetivos y los resultados que la compañía te pone, ¿no? En este caso para mantenimiento, pues los indicadores de MTTR, el NTBF, el OEE, etcétera. Y tienes que ser capaz de con tu equipo lograr que esos objetivos estén dentro de rango. ¿Y cuál es la primera opción? Pues lo primero que debes saber es conocer tu maquinaria. Conocer tu maquinaria, saber cómo funciona, saber por qué, cómo le vas a dar el soporte a tu gente que está debajo de ti si no conoces cómo funcionan las máquinas. Es una de las principales cosas que tú debes hacer cuando inicias. No necesitas tener mucha experiencia, pero sí necesitas involucrarte al 100% a conocer tus equipos, a verlos cómo funciona y después conocer los sistemas de gerenciamiento de mantenimiento. ¿Para qué? Para saber cómo llevar el preventivo, el correctivo, el predictivo, ¿cómo se llama? El proactivo, etcétera. Todos esos tipos de mantenimientos que hoy en día hay, cómo poderlos organizar y cuáles serían las mejores técnicas que podrías utilizar tú para poder ser más eficiente tu departamento de mantenimiento. ¿Okay? Pero eso no te lo enseñan en la escuela, tú lo tienes que estudiar, tienes que agarrar de diferentes fuentes y formas. Desde la misma gente que está trabajando en tu equipo, tú podrías hacerlo. Ahora, si te vas al área de servicio, bueno, pues tienes que enseñar, tienes que aprender más bien cómo funciona lo que vas a darle servicio, porque es muy triste que te manden a un agente de servicio a una máquina y no tengan ni idea de lo que va a hacer. Okay. Tal vez la empresa te capacite y agarras un buen puesto, vas a ser ingeniero de servicio de tal marca que de una maquinaria, por ejemplo una inyectora de plásticos, y cada vez que tú vas a dar soporte pues queda igual la máquina porque tampoco tú tienes conocimiento. Una parte importante es que la que te capacite la empresa, pero otra parte es entender cómo funciona la máquina. Eso es lo importante. Las tecnologías que usan, ¿no? Por ejemplo, si tienes servomotores, cómo funcionan los servomotores, de qué tipo son, ¿ok? Si tiene servoválvulas, cómo funciona servoválvulas, si tiene válvulas proporcionales, cómo funcionan las válvulas proporcionales, ¿no? Si tiene drives, inversores, estudiar el inversor, qué marca es, cómo se programa, qué parámetros tiene, etcétera, ¿no? Si tiene el PLC, qué PLC es el que lleva, ¿no? Qué software utiliza, cómo se programa, qué es lo que tiene, esa instrucción que tiene el PLC, no la sé, la estudio. Y eso es lo que debes de enfocarte, porque eso es lo que la escuela no te va a dar. Okay. Entonces, ¿cuál es mi consejo, ¿no? Para a todos aquellos que van a iniciar al mundo laboral, ¿no? No se confíen en lo que saben, ¿no? Y sean humildes al entrar a la industria. ¿Por qué? Porque hay gente con experiencia que les va a poder echar la mano, pero si uno llega a trabajar sintiéndose que es ingeniero y sintiéndose que, pues ya porque pasamos tantos años en la escuela, podemos ser tener más conocimientos que la gente que está en campo, pues no, tal vez sí podríamos tener muchos conocimientos teóricos sólidos, sí, los tendríamos en nuestra mente, pero toda la cuestión de la práctica no la tienes. No está disponible para que se ingrese en tu mente de un momento a otro. Tienes que ir adquiriendo poco a poco, ¿no? Y tienes que adquiriendo, es importante que de lo que vas a hacer. Por ejemplo, si tú vas a irte a ser integrador de equipos o diseños de control de PLCs, tienes que saber realmente programar. Tienes que saber realmente cómo funciona un PLC, qué es qué son las entradas sync, las source, son el relevador, son la triaca, transistor, las instrucciones, el software, los tipos de CPU, la capacidad de memoria, qué necesitas. Todo eso lo debes de controlar y lo tienes que controlar bien. Y aparte, por ejemplo, neumática, ¿no? O sea,
qué válvulas utilizar, qué bloques de válvulas, qué tipo de comunicaciones, inversores, si lo vas a controlar en red, si no lo vas a controlar en red, si tienes un tipo de red de dispositivos, DeviceNet, Profinet, Dialink, etcétera. Todo eso lo debes de estudiar y lo debes de manejar al 100%, no a medias, tienes que manejarlo al 100%, ¿no? Es algo importante, que todo el conocimiento que adquieras y lo aprendas, pero al 100, no a la mitad, no nada más, sí, ya lo entendí, no tienes que entenderlo. Realmente, por ejemplo, no te sirve nada de que alguien te diga y te solucione un problema si no lo entiendes, ¿no? Por ejemplo, yo por ahí me encontré a un cuate que pues era el encargado de automatización. Yo era el supervisor de mantenimiento y él era el encargado de automatización de ahí de la empresa, y él hacía todos los proyectos, ¿ok? Pero pues me lo caché fácilmente en lo que hacía, ¿no? Si no sabía algo, lo que hacía es que estudiaba el programa y lo copiaba tal y como estaba y sabía reproducirlo. Por ejemplo, si ibas a extender otro pedazo de línea, lo único que hacías era un copy-paste de lo que ya estaba hecho y lo ponías. ¿Es válido? Sí. Sí es válido hacerlo. Pero, por ejemplo, eso está bien hacerlo, pero lo que tendrías que haber hecho es hacerlo tú. Hacerlo, practicarlo, entenderlo, modificarlo, desarrollarlo. Y una vez que ya lo entiendas, vas a poder hacer cualquier cosa y no nada más hacer, porque funciona esto, ya funciona, lo copio y ya va a funcionar para la otra. Pues tal vez te va a funcionar, te va a sacar de la bronca, pero tú no vas a tener el conocimiento sólido para poder enseñarle a otra persona cómo se hace. ¿Ok? O cuando tengas un problema o una falla, no vas a poderla resolver porque no le entendiste la base de cómo está programado, o cómo funciona la instrucción, o cómo funciona el bloque. ¿Ok? Entonces lo que tienes que hacer es aprender realmente una instrucción, un PID, por ejemplo, de cualquier PLC. Estúdiala, agárrala, revísala, prográmala, simúlala, hasta que tú la entiendas y lo puedas desarrollar. Mientras no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces es bien importante. Puedes preguntar por todos lados, pero al final tú experimenta, no esperes que alguien te resuelva el problema. Tú tienes que experimentarlo y hacerlo, ¿no? Si tienes un servomotor enfrente, estudia el drive, estudia el servomotor, de cuánto torque es, cuánto par, si trae resolver, si trae encoder, si cómo se llama, si es servomotor de corriente directa, servomotor de corriente alterna. Entiende bien el equipo que tienes enfrente de ti, ¿no? No nada más, es un servomotor y tiene un drive, creo que es lo que tiene, ¿no? No, o sea, tienes que entenderlo y conocerlo, ¿no? Agarra el manual, ve, revisa, lee los parámetros, etcétera. Eso es lo que hace que agarres experiencia, ¿no? Y la experiencia no se refiere, por ejemplo, me he topado muchos ejemplos. Falló una máquina y van y le mueven, y jala la máquina. Ok, bueno, ya se la sabe, dice. No, ya se sabe las mañas, no se las sabe. Ha hecho lo que les ha funcionado por mucho tiempo, ¿no? En vez de que digan, vamos a analizar por qué la falla, por qué esto, por qué el otro, vamos a seguir una secuencia, vamos, hasta que entiendas el cómo, por qué, el cómo funciona y el por qué falló. En ese momento agarras experiencia, no antes. No el adivinar una falla o que te diga el compañero, pícala ahí, muévele ¿cómo se llama esa parte de ahí? Y con eso va a funcionar. Y tú vas y le mueves y funciona. Me la apunto en mi cuaderno, cómo solucionar esta falla. Pero ¿por qué le mueves? ¿Por qué le picas? ¿No? Entonces, en el momento que tú agarres y desarrolles tu lógica y comprendas el por qué falló y dónde está la causa raíz, en ese momento agarras experiencia, no en otro lado. Por ejemplo, un sistema neumático, ¿no? Una válvula simple, una 3-2, una 5, una 5-3, una 3-2, ¿no? Depende de la que quieras, neumática. Si no la conectas nunca, si nunca desplazas tú un pistón y nunca la mueves, no agarras experiencia. Si tú agarras y solamente lo simulas, por ejemplo, en el fluido de Festo, pues sí jala, ¿no? Pero si tú no agarras y conectas esa válvula, le pones el aire, le pones la unidad, ¿cómo se llama? Regulador, el filtro y todo eso, las reguladoras de presión, de caudal, etcétera. Hasta ese momento, si no lo haces, no tienes experiencia. Pero en el momento que tú la aplicas y empieza a moverse, en ese momento agarras experiencia. Es así. Ustedes dirán, por ejemplo, en mis videos, cuando yo hago PLCs, saco un PLC de Festo, uno de Schneider, y dirás, no, pues ha programado toda la bola de PLCs. Tal vez pude haberlos programado, pero tal vez algunos que no los conocía, ¿no? Pero ¿qué hice? Pues bueno,
practico hasta que no lo entiendo, sé que cómo funciona, ¿no? No pregunto, ¿sabes qué? Puedo guiarme con alguien que me diga, hazle así o hazle acá. No, pero tú tienes que experimentar así, se aprende a cargar, descargar el programa, a ver lo que funciona, el bit del esto. Hasta ese momento agarras experiencia. Igual con un robot, ¿no? Tú puedes ver un robot cómo funciona. Pero cuando tú agarras el touch para programar un robot, lo mueves y lo pones en puntos, y pones el otro punto, y lo agarras, le pones aceleración, desaceleración, etcétera, tiempos y todo eso, hasta ese momento agarras experiencia. ¿Ok? Entonces, ustedes háganlo. Nunca le den miedo en hacer alguna cosa. Háganlo con precaución, pero ustedes tienen que hacerlo. Así solamente van a poder agarrar experiencia y van a poder llegar a ser alguien que puede desarrollar un concepto completo de una automatización, un concepto completo de una máquina, ¿ok? Y sin ninguna dificultad, porque vas a desarrollar metodologías de programación, etcétera. Por ejemplo, estándares de programación. Realmente no hay estándares de programación, nada más hay uno, ¿no? Que es el con que se basa Codesys, ese es el de la JEC. Nunca me acuerdo el número, pero ese es el estándar de programación, porque ahí te dice cómo se estructura toda la programación de un software, ¿ok? Los otros son, ¿cómo se llama? Pautas a seguir de ciertas compañías de qué hacer en caso de una automatización. Por ejemplo, las industrias automotrices tienen sus, Volkswagen tiene el suyo, General Motors tiene el suyo, y le pueden decir estándares. No, porque ellos te dicen, tienes que utilizar esta marca, tienes que utilizar así, 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 te dan todos los lineamientos y directrices a seguir para una automatización. ¿Podría decirse que es un estándar? Pues sí, pues, pero no. Pero eso nada más son lineamientos. Lo que hace es que tú sepas programar el equipo, que tú sepas escoger, dimensionar, agarrar, decir, tengo una fuente de 24 volts y tengo todo este equipo, ¿qué de capacidad la debo de colocar? No, pues debes saber prácticamente cuánto consume esto, cuánto consume el otro, aquello y aquello y aquello, y hacer dimensiones y haces tu fuente y tengo que comprar una de 5 amperes y con esto me sobra y tengo un 25% más por si acaso crece más el circuito. Tienes que llegar a eso, ¿no? Y eso lo haces si tú agarras y haces las cosas. Bueno, amigos, como resumen, la experiencia se agarra solamente si uno se decide a hacer las cosas. Antes no. Y no esperes que te contrates en una fábrica para poder agarrar experiencia. La puedes agarrar mucho antes, ¿no? Solamente busca los canales y los medios para poder practicar y hacerlo. Hoy en día es mucho más fácil, ingenieros. Hoy en día es mucho más fácil. Puedes tener un simulador de PLCs, puedes tener un simulador de hidráulica, de neumática, ver qué es una válvula, ver 1000 imágenes en el Google de dispositivos, ver 1000 videos de dispositivos, ¿ok? Y poder practicar. Antes no, antes era muy complicado. Puedes ir desde antes con los ojos abiertos antes de que llegues tú a la planta, y nunca te confíes de lo que te digan. Siempre tú entiéndelo, analízalo y estúdialo, ¿no? Nunca te digan, pues aquí se le mueve aquí y ya con eso. No, eso no es aprender las mañas del que lleva 5 o 7 años en el mismo puesto. Eso no es aprender, eso es hacer las mismas cosas que hace el otro, cosas mal. Tú tienes que aprender a hacer y agarrar experiencia, solamente así, ¿ok? Y es un buen consejo que les doy para todos aquellos jóvenes que ven este canal, y bueno, y de aquellos también que no, que ¿cómo se llaman? Que ya no son tan jóvenes, pero pues siguen aprendiendo, ¿no? Esto sería todo por hoy. Espero que les guste su podcast automatizado y nos vemos para la próxima.